Perdón por esto generalmente lo hacemos fuera de cámara, pero hoy tuvimos una clase continuada y por eso estamos ahora haciendo estas últimas preguntas. Bueno, en cuanto a la pregunta que hicieron recién del puntaje, eso lo va a definir el profesor Amílcar, va a depender del puntaje que le asigne a las tareas, ¿no es cierto? Pero básicamente quienes aprobaron el examen tienen aprobada la materia, o sea, tendría que ser algo muy grave, digamos, para que no puedan aprobar la materia. Simplemente esas preguntas quizás ayudan a mejorar la nota, pero no es que no van a aprobar la materia. Eso después lo consultamos en Amílcar y le damos la respuesta la semana que viene. Bien, vamos a empezar hoy una materia nueva que se llama neumatología. Yo, antes que yo me olvide, le quiero agradecer a Luciano y a Cecilia, que me han ayudado muchísimo con el material, para que ustedes ya lo tengan disponible en la plataforma web, y también para que ahora podamos ver este PowerPoint que tiene muchas diapositivas y que ya está disponible en la plataforma. Si ustedes quieren, lo pueden ir siguiendo mientras yo lo voy leyendo, y el pastor José me va a ayudar. En algunos momentos vamos a parar y a tener alguna pregunta o alguna inquietud. Pero básicamente lo que voy a tratar con la ayuda del Señor es de, en este tiempo, poder hacer un resumen y ver los puntos más importantes de este material, que es bastante abundante y muy interesante, ¿sí? Entonces, comencemos. Vamos a presentar un poquito el curso. Como les decía, neumatología es la disciplina de la teología que se encarga de estudiar al Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver en esta materia es justamente la doctrina del Espíritu Santo. Y en este curso vamos a tener 6 lecciones. La primera es la obra del Espíritu Santo. A ver si eso, la obra del Espíritu Santo. Luego vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo, principalmente como consolador. Luego hablaremos del fruto del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, ofensas que podemos hacer en contra del Espíritu Santo, y la última semana vamos a terminar con los dones del Espíritu Santo. Y ya ingresando a lo que va a ser esta primera lección, comenzando, la obra del Espíritu Santo, de eso vamos a hablar hoy, y vamos a ver que el Espíritu Santo estuvo presente en todo momento de la historia. Por ahí tenemos una idea de que el Espíritu Santo comenzó a obrar recién a partir del día de Pentecostés, pero la realidad es que Él ha estado en todo momento, como parte de la Trinidad, presente en la historia de la humanidad. Hay un gráfico donde podemos ver lo que serían las dispensaciones, ¿no? Si podemos dividir la historia de la humanidad con la cruz del Señor Jesús, el antes, en la época de la ley, y a partir de ahí la era de la gracia. En cada momento de la historia de la humanidad hubo una de las 3 personas de la Trinidad que tuvo su protagonismo. En el tiempo de la ley fue Dios el Padre, que se revela como el rey de Israel, el que da la ley a Moisés para que esta nación que estaba creciendo se pudiera gobernar según las instrucciones y la voluntad de Dios. Luego viene el Hijo, que hace su obra en la cruz, muere, resucita por nuestros pecados y regresa a la presencia del Padre. Y en esta era de la gracia, el Espíritu Santo es quien predominantemente está actuando a través de la Iglesia. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en la época de la era de la ley y que tampoco estuvo obrando durante el ministerio del Señor Jesús. Siempre estuvo presente el Espíritu Santo, solo que ahora quizás su rol es más protagónico a través de nosotros, que somos la Iglesia de Jesucristo. En esta lección vamos a ver 3 bloques, ¿no? O 3 fragmentos del material. Primero vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en el mundo en general. Luego vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en relación con Cristo, y por último en el cristiano. Vamos a ver esas 3 momentos, esas 3 maneras en las cuales el Espíritu Santo obró y sigue obrando. La obra del Espíritu Santo en relación con el mundo en general. En cuanto al universo material, el Espíritu Santo ha estado presente como agente de la creación. Nuestra Biblia comienza, libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios, Elohim, en el original,
habla de una personalidad uniplural. Ahí está implícita la Trinidad obrando desde el mismísimo momento de la creación. El Padre estuvo presente, dice el libro de Hebreos, hace mucho tiempo. Los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, lo hicieron muchas veces y de muchas maneras, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Entonces, acá el libro de Hebreos nos está diciendo que Dios el Padre estuvo en el momento de la creación. Pero Juan, capítulo 1, verso 3, dice que también el Hijo, dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. O sea que el Hijo también tuvo un rol protagónico en el momento de la creación. Y por último, el Salmo 104:30 habla del Espíritu Santo. Dice, pero si envías tu Espíritu, son creadas, está hablando de todas las cosas que existen en el mundo, y así renuevas la faz de la tierra. La Trinidad presente en la creación del mundo material. Y el Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, estuvo actuando en ese momento. Hay 3 actos específicos de la creación. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 27, nos está hablando de todo lo que fue el proceso de la creación. Y la palabra que usa ahí el original para describir el acto de creación está hablando de crear de la nada, de hacer que algo exista sin una materia prima. Nosotros los seres humanos que hemos heredado de Dios esta capacidad de la creatividad, podemos tomar harina, huevo y azúcar y hacer una torta. Pero no podemos hacer una torta de la nada, no podemos hacer así y que aparezca una torta. Pero Dios sí creó todo lo que existe de la nada, no usó una materia prima preelaborada, sino que conforme Él fue declarando y la Trinidad fue actuando, todo lo que no existía comenzó a existir. Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu de Dios estuvo siendo parte de eso. Dice Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba ahí como quien está gestando algo que está a punto de nacer, como una nodriza. De esa manera el Espíritu Santo estaba gestando la vida que iba a ser dada en el tiempo, en el proceso de la creación. La vida animal también, dice Job 12:10, que en sus manos está la vida de todo ser vivo, como así también la vida humana. Dice Job 33:4, que el Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida. Es el soplo del Espíritu Santo de Dios el que nos da a nosotros los seres humanos el regalo de la vida. Entonces, hemos visto hasta ahora la obra del Espíritu Santo en relación con el universo material. ¿Alguna pregunta, José? ¿Hasta ahí alguien ha escrito algo en el chat? ¿O sigo para adelante? Seguimos. Punto 2. La obra del Espíritu Santo en relación con la humanidad. Vamos a ver cómo, aparte de estar involucrado en la obra del mundo material, el Espíritu Santo también está obrando en la humanidad. Y cuando decimos humanidad estamos hablando de la gente que son cristianos, los que somos cristianos y los que todavía no lo son. Lo primero, da testimonio de la obra redentora de Cristo. Dice Hechos 5:32. De esto somos testigos nosotros, está hablando el apóstol Pedro, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Lo que está diciendo Pedro ahí, al explicar lo que había pasado el día de Pentecostés a la multitud que estaba ahí congregada, es de que ellos, los que estaban ahí, los que estaban en ese momento predicando el Evangelio en otras lenguas, eran testigos de que Jesús había muerto, pero había resucitado y los había enviado a ellos a predicar las buenas nuevas. Pero no solamente ellos eran testigos, sino que el Espíritu Santo también es testigo y es el encargado de dar a conocer a la humanidad la obra redentora de Cristo. Obviamente que no lo hace de una manera directa, sino que lo hace a través de nosotros, la Iglesia del Señor. Punto B, dice, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y aquí me quiero detener un poquito más, porque es muy importante esta
esta aclaración o esta revelación para nuestras vidas. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice el siguiente versículo, el 9, dice de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Está ahí? Sí, pecado por cuanto no creen en mí. Y dígame si no es difícil para nosotros, los seres humanos, reconocer nuestros errores. Todos tenemos una conciencia dada por Dios, seamos o no cristianos, que nos señala nuestras equivocaciones. De una u otra manera, todo ser humano, más allá de la cultura, la tradición, el país o el lugar donde haya nacido, tiene conciencia de que hay cosas que están mal. Mentir, robar, matar. Pero de lo único que la conciencia no nos puede mostrar nuestro error es la incredulidad, la incapacidad de creer en Jesucristo. Y eso es solamente obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da a nosotros la capacidad de darnos cuenta de que somos pecadores. Y el mayor de todos los pecados, como dice el material que ustedes tienen ahí disponible para leer, el mayor de todos los pecados es la incredulidad en el Señor Jesús. Porque esa incapacidad de creer en Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas nos inhabilita a nosotros para recibir su gracia, su perdón, y por lo tanto no podemos ser perdonados de todos los demás pecados. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero también dice el versículo 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. El Espíritu Santo nos trae convicción de la justicia de Cristo, que es mucho más alta, mucho más perfecta que la justicia humana. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo inocente se hizo culpable para pagar en la cruz el precio por nuestros pecados. Y nos ofrece a nosotros, que somos culpables, la posibilidad de ser hechos inocentes delante del Padre, justificados delante del Padre, al poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. El Espíritu Santo nos convence de esa justicia de Cristo, el cual pagó el precio por nuestros pecados, y Él, siendo inocente, hizo una obra completa. Y Él ascendió a la presencia del Padre. Ninguno de nosotros, los que hemos nacido en este tiempo, hemos sido testigos visuales, presenciales de la resurrección de Cristo. Pero es el Espíritu Santo el que nos convence de que Él murió en la cruz siendo inocente, de que Él resucitó el tercer día y de que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y por último, el Espíritu nos convence de juicio. Dice, Señor, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y acá no está hablando del juicio venidero, del juicio del final de los tiempos, sino que está hablando del juicio que Jesús prometió estando en vida en esta tierra, que se iba a ejecutar por parte del Padre a este mundo que había rechazado al Salvador y obviamente al príncipe del mundo, a Satanás el diablo. Juan 12:31, ahí Jesús prometió y dijo, el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Y me encanta cómo explica este versículo Matthew Henry, y se los quiero leer. Dice que por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue desposeído de sus mal adquiridos derechos legales sobre las naciones de este mundo y sobre las almas de los seres humanos. Ahora, solo el que así lo desea voluntariamente queda sometido al imperio de Satanás, que es la potestad del pecado y de la muerte. Al morir en la cruz, el Señor Jesús, Dios, juzgó la culpabilidad del mundo, que rechazó al Salvador, y al príncipe del mundo, Satanás, el diablo. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de que somos pecadores, de que Jesús es el único justo que pudo pagar el precio por nuestros pecados, y de que este mundo está bajo condenación, y nosotros como parte del mundo también, a menos que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como el Salvador. Me encanta cómo lo traduce la traducción lenguaje actual a este versículo y lo aclara aún más. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creen en mí es pecado. También les hará ver
que yo no he hecho nada malo, inocente, y finalmente el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Esta obra del Espíritu Santo no la hace de manera independiente, sino que Él se ha autolimitado para trabajar en equipo con nosotros, la Iglesia del Señor Jesús. Por eso, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a través de la obra de la Iglesia cuando predicamos el Evangelio y extendemos el reino de Dios. De esa manera se cumple la promesa del Señor Jesús, y ahí lo vuelvo a leer al versículo completo. Dice Jesús: pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta promesa del Señor Jesús se cumplió. Y el Espíritu Santo que fue enviado es el que convence de pecado, justicia y juicio como consecuencia de la predicación del Evangelio. Por eso no es nuestra responsabilidad, no es nuestra carga que las personas crean, que se arrepientan. Eso es obra del Espíritu Santo. Lo que el Señor Jesús nos ha pedido a nosotros es que prediquemos, que seamos testigos, que contemos a las personas que nos rodean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Del resto se encarga el Espíritu Santo. Y yo quería contarles brevemente un testimonio en cuanto a esto. Cuando vemos qué maravilloso es, cuando luego de predicar el Evangelio del Señor, el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas de pecado. Recuerdo hace unos años en un encuentro de varones, estábamos justamente en la administración que viene posteriormente al momento en que confrontamos a los que asisten en cuanto a que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y recuerdo que uno de los varones que estaba ahí escuchando una canción y que estábamos permitiendo que el Espíritu Santo justamente nos ministrara, de repente, de la nada, pegó un grito, empezó a llorar y se clavó de rodillas. Yo recuerdo que me sorprendió el ruido de las rodillas golpeando contra el piso. Yo no lo podría hacer porque si no, seguramente me voy a lesionar. Y ahí en el piso empezó a gritar y a llorar y a decir: perdóname Jesús, perdóname Jesús. Y yo cuando veía eso, y todavía me recuerdo como si fuera ayer, no podía dejar de dar gloria a Dios y reconocer que eso es solamente obra del Espíritu Santo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Como iglesia, predicamos el Evangelio. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo hace lo que solamente Él puede hacer, que es convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él lo hace y las personas reciben al Señor Jesús, qué maravilloso espectáculo que lleva gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Seguimos adelante, a menos que haya alguna pregunta ahí, José, a ver si me indicás. Vamos bien. Voy rápido porque el material es mucho. Y también entiendo que hay cosas que para ustedes quizás puedan ser repaso, solamente como en este caso, cuando entienda que hay alguna parte que necesita mayor explicación, me voy a detener un poquito. ¿Está bien? Punto B. La obra del Espíritu Santo en relación con Jesucristo. Recién, toda la primera parte vimos entonces, el primer bloque, la obra del Espíritu Santo en el mundo material, y dentro del mundo material también cómo Él actúa en la humanidad. Pero ahora vamos a ver la obra del Espíritu en la persona y también en el ministerio del Señor Jesucristo. En cuanto a la persona de Jesucristo, el Espíritu Santo, dice aquí, fue enviado Jesucristo al mundo por el Espíritu Santo junto con el Padre. Dice Isaías 48:16. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde un principio no he hablado en secreto. Yo estaba allí desde que esto se hizo realidad y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. Si bien este es un texto del Antiguo Testamento y es el profeta Isaías el que escribe, pero muchos comentaristas interpretan que está hablando aquí del Señor Jesucristo y de que Él sería enviado. Está hablando en futuro, pero es algo que ocurrió finalmente. Fue enviado a este mundo por el Padre, pero también por el Espíritu Santo. También el Señor Jesús fue
concebido por el Espíritu Santo. Dice Mateo 1:20, cuando el ángel le anuncia a José, desposado con María, dice: un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está el ángel anunciando y revelando a José, como ya lo había hecho con María, de que esa concepción era obra del Espíritu Santo. Y aquí es importante aclarar de que cuando Cristo nació en Belén, no es que ahí comenzó la existencia de Cristo. Lo que comenzó ahí fue la faz humana de Jesús. Cristo, como Hijo de Dios, ha existido siempre y para siempre. Él es eterno. Lo que hizo fue ser enviado, el Hijo de Dios, por el resto de la Trinidad, por el Padre y por el Espíritu, y el Espíritu Santo fue el que hizo concebir en el vientre de la Virgen María a la faz humana de Jesús, que comenzó a existir cuando nació en Belén. Pero la persona de Cristo es eterna y existe desde siempre y para siempre. ¿Está bien? Eso es importante que lo aclaremos y que ustedes lo puedan tener bien entendido. Otra obra del Espíritu Santo en cuanto a Cristo es su recepción en el templo. Fue preparada por el Espíritu Santo. Y el texto es largo, pero ustedes se acuerdan la historia de Simeón, un hombre justo, que ya era anciano, y el Espíritu Santo le reveló que él no iba a morir hasta ver al Salvador. Y ese día que los padres, José y María, iban a llevar al templo a cumplir con la ceremonia de la ley, de la circuncisión, entonces Simeón fue avisado por el Espíritu Santo y fue a ese lugar, y cuando vio al niño lo tomó en sus brazos y dio gracias y gloria a Dios de que sus ojos habían visto al Salvador del mundo. El Espíritu Santo también participó en el crecimiento del Señor Jesús. Dice Lucas 2:40 que el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Acá de nuevo es importante rescatar de que la deidad de Cristo no necesitaba crecer, porque en su faz divina Cristo es perfecto, es completo, no necesita crecer, pero en su faz humana sí. Y acá te ahorro un par de cientos de años de discusiones de la iglesia, que durante mucho tiempo se discutió si Jesús era 50% Dios, 50% hombre. Esto lo hemos visto cuando vimos la historia de la iglesia, si era más Dios que hombre, si era solamente hijo de Dios y no era Dios. Bueno, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en su faz humana, el Espíritu Santo estuvo obrando para que él pudiera crecer, como leíamos recién, y fortalecerse y llenarse de sabiduría y gracia de Dios delante de él y de los demás. Pablo levanta la mano, no sé si se está escuchando bien o me quieren dar una indicación. Adelante. Y tenemos un par de preguntas, Pastor Diego. Ahí Iván pregunta si en el punto 1 actúa con la humanidad también sobre los no creyentes. Me imagino que es la parte A del punto 1. Si el Espíritu Santo actúa con la humanidad y si también sobre los no creyentes. Claro, sí, yo creo que lo mencioné recién. La primera parte, cuando estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en el mundo, el mundo material y también de la humanidad, es sobre todo ser humano. El Espíritu Santo actúa trayendo, como decíamos recién, dando testimonio de la obra redentora de Cristo y convenciendo a todo ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Obviamente, como consecuencia de escuchar el Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros, los que somos la Iglesia de Cristo, prediquemos el Evangelio. Porque si no, las personas, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿No? ¿Y cómo creerán si no oyen? Es toda una secuencia de acontecimientos que no se van a iniciar hasta que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha pedido. Entonces sí, obviamente esa obra del Espíritu es para todo ser humano. Muy bien, y hay otra pregunta más
de Mauricio Castellano y dice: si al Espíritu Santo en una reunión donde se predica a Jesús se lo resiste o no se le da libertad, ¿hace la obra lo mismo en el inconverso? ¿Se entendió o repito? Bueno, sí, podés repetirla, no sé si alcanzo a entender bien la pregunta. A ver, una vez más. Pregunta si al Espíritu Santo en una reunión donde se predica a Jesucristo se lo resiste o no se le da la libertad al Espíritu Santo. ¿Este Espíritu Santo hace lo mismo la obra en el inconverso? Bueno, voy a tratar de entender entonces la pregunta. Si se resiste el mover del Espíritu Santo de parte de quienes a lo mejor están organizando o conduciendo la reunión. El Espíritu Santo obra como Él quiere. El problema sería que la persona que está escuchando el Evangelio lo resista. Ahí sí, y yo lo he visto tantas veces, donde todo, gracias a Dios, estuvo armado, pudiéramos decir, perfecto. La música, el mensaje, el PowerPoint, todo fue perfecto en bandeja para que las personas escuchen y reciban el Evangelio. Ahora, si la persona lo resiste, y bueno, es la decisión de cada quien. Pero sí también he visto cómo muchos, ustedes saben, hay 3 respuestas al Evangelio. Unos se burlan, otros dicen, lo voy a seguir pensando, y otros son los que creen. En cuanto a los que dicen, lo seguiré pensando, ahí el Espíritu sigue actuando. Lo hizo conmigo. Yo no recibí al Señor Jesús en la primera vez que escuché el Evangelio, pero sí fue un proceso que fue trabajando y no logro identificar cuál fue el día, pero sí me doy cuenta que en ese proceso, en un momento, yo entendí el Evangelio y recibí a Jesús como Señor y Salvador. De ahí la importancia no solo de predicar el Evangelio a los que no han creído todavía, sino además orar por ellos para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra y ellos puedan creer. Espero que se haya podido responder, si no después por privado con Mauricio lo podemos seguir charlando. ¿Alguna otra pregunta o seguimos, José? No, hay como un comentario sobre esa aclaración. Y obviamente si como hijos de Dios en un culto nosotros resistimos la obra del Espíritu Santo o no le dejamos fluir, si esa es la pregunta, el Espíritu Santo va a llegar y tocar los corazones que están sedientos y los corazones que están dispuestos a recibir, ¿no? Porque no es obra nuestra, no es por si lo hacemos excelente, aunque Dios nos pide que hagamos las cosas lo mejor posible, es por la obra del Espíritu Santo, no por la nuestra. Tal cual. Podríamos decir que gracias a nosotros, o aún a pesar de nosotros, el Espíritu Santo va a hacer la obra que Él ha prometido hacer. Excelente. Dijimos la obra del Espíritu Santo en relación a Jesucristo. Estábamos mencionando que fue enviado Jesús al mundo por el Espíritu Santo y el Padre, que fue concebido por el Espíritu Santo, que la recepción del templo fue preparada también por el Espíritu Santo, su crecimiento también fue obra del Espíritu Santo. Y vamos al punto E, que dice que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Dice Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La mayoría de ustedes conocen la historia. Antes de comenzar su ministerio público, el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde estuvo 40 días sin comer, en el cual estuvo siendo tentado por el diablo. Ahora, lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo lo llevó, pero no lo dejó ahí. Continuó con Jesús todo ese tiempo, fortaleciéndolo y capacitándolo en su faz humana para poder resistir las tentaciones de Satanás. Por eso, cuando al final de los 40 días Jesús vence por lo menos esas 3 grandes tentaciones que el diablo quiso hacerlo caer, cuando Jesús venció, entonces dice Lucas 4:14 que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo, lo cual es maravilloso. El Espíritu Santo lo lleva
al desierto, no lo deja ahí solo, está con él durante todo el tiempo de prueba, de tribulación, pero luego que Jesús vence finalmente la tentación, él regresa en el poder del Espíritu Santo. Y eso nos habla a nosotros, los discípulos de Cristo, los seguidores de Jesús, de que habrá momentos en los cuales el Espíritu Santo nos pueda llevar a un tiempo de prueba. Y seguramente te ha pasado alguna vez. Lo maravilloso es que el Espíritu no nos deja ahí, que nos arreglemos solos, sino que nos acompaña, nos fortalece, nos ayuda a vencer la tentación. Y si por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo logramos vencer esa tentación, volvemos de ese tiempo de prueba fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Podemos decir que hemos crecido espiritualmente a un nuevo y mayor nivel de gracia, de influencia, para poder crecer en el servicio, en el ministerio a Dios. Si te ha pasado, decirle gracias a Dios. Y si no, bueno, prepárate, porque es parte de la escuela de Dios y Él a veces permite que pasemos por estas situaciones. Pudiera ser ahora, justamente en esta cuarentena, para que luego de pasar la prueba y haber vencido las tentaciones, podamos regresar fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se escucha bien ahí? Estoy gritando un poquito porque estaba acostumbrado a hablar con micrófono, pero quiero ver que me estén escuchando bien allá. Bárbaro. Dice el punto 2, en cuanto al ministerio terrenal de Cristo. Recién estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la persona de Cristo, y ahora vamos a hablar en cuanto al ministerio terrenal de Cristo. Dice el punto A. El Espíritu Santo ungió a Jesús con poder para su ministerio. Y dice Mateo 3:16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí en el bautismo del Señor Jesús vemos otra vez a la Trinidad completa. Está Jesús siendo bautizado, el Hijo. Está el Padre de los cielos diciendo: he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, tal cual lo haría un padre del pueblo de Israel al presentar en sociedad a su hijo que ha cumplido la mayoría de edad. De esa manera, el Padre Celestial estaba presentando públicamente a su hijo, quien estaba a punto de comenzar ya su ministerio público. ¿Y quién falta? El Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma sobre el Señor Jesús para capacitarlo para el servicio. Otra vez, no es que Jesucristo en su faz humana necesitaba una capacitación sobrenatural, perdón, en la faz divina, pero en la faz humana sí necesitaba esa ayuda, esa unción, esa capacitación del Espíritu Santo para poder comenzar su ministerio. El punto B dice: la unción del Espíritu Santo capacitó a Jesús para su ministerio público. ¿Para qué? Primero, para predicar. Dice Lucas 4:18, ahí Jesús, acuérdense, ahí en la sinagoga, toma el rollo con el libro del profeta Isaías y él lee esa profecía que ese día se estaba cumpliendo en la persona de él. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, el Espíritu Santo ungió a Jesús para predicar, para dar buenas noticias a los pobres. También para sanar, continúa diciendo: me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y también lo capacitó para liberar y a poner en libertad a los oprimidos. Esta triple faceta del ministerio de Jesús, que es lo que nosotros creemos y vivimos como iglesia, como el evangelio completo del reino, que Jesucristo salva, sana y libera. Estas tres facetas son las que estuvieron presentes en el ministerio de Jesús. Él fue ungido y capacitado por el Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas, salvar, para sanar a los enfermos y también traer libertad a los que estaban oprimidos por el diablo. Y también el Espíritu Santo operó en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Vamos bien hasta ahí, José? ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces hablamos de que el Espíritu Santo estuvo presente en el nacimiento de Jesús, en su infancia, en su ministerio,
pero también el Espíritu Santo obrando en la muerte y resurrección de Cristo. Cristo fue capacitado por el Espíritu Santo para ofrecer el sacrificio necesario por los pecados. Dice Hebreos 9:14, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Sin la capacitación del Espíritu Santo, hubiera sido imposible que Jesús, hombre, cumpliera el sacrificio completo que hacía falta para el perdón de nuestros pecados. En su faz humana, Jesús no estaba por sí mismo capacitado como ninguno de nosotros para ir y cumplir ese sacrificio y que la justicia de Dios fuera satisfecha de manera plena, solamente con la capacitación del Espíritu Santo. Acuérdense del Señor Jesús esa noche, orando en Getsemaní, pidiéndole al Padre si era posible que pasara de él esa copa. Estaba hablando de lo que iba a ser el sacrificio, la muerte, la sepultura, pero que no fuera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ahí el Espíritu Santo fortaleciendo una vez más al Hijo de Dios, a Jesucristo, en su faz humana, porque como hombre Jesús tenía que ir a la cruz. Él no iba a ir como Dios, sino como un hombre que ponía sobre sus espaldas los pecados de toda la humanidad para pagar el precio por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo lo sostuvo, el Espíritu Santo lo fortaleció, el Espíritu Santo le dio la gracia para soportar esos sufrimientos, no solamente físicos, sino también espirituales que tuvo que padecer. Jesucristo también fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo lo capacitó para ir a la cruz, sino que también hizo la obra de resurrección. Y otra vez aquí vemos la Trinidad entera obrando en la resurrección del Hijo. Dice Hechos 2:24, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Está hablando de Dios el Padre, fue quien obró en la resurrección del Hijo. Pero también Jesús dijo de sí mismo, Juan 10:17, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está diciendo aquí, anunciando Jesús, que él voluntariamente entregaba su vida, pero que él tenía la capacidad, el poder de volverla a tomar. Pero también en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Está diciendo que el Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús es el que vive en nosotros ahora. Entonces, vemos que en la resurrección de Cristo, otra vez la Trinidad, esa unidad, estuvo funcionando de manera perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando este maravilloso milagro de la resurrección. 4. En cuanto al ministerio de Cristo a la iglesia, entonces hablamos de la obra del Espíritu Santo en el nacimiento y en la infancia de Jesús, en su ministerio terrenal, acompañándolo y fortaleciéndolo a la cruz, resucitándolo entre los muertos, pero también en cuanto al ministerio de Cristo a la iglesia una vez resucitado. Y dice que Cristo dio un mandamiento a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo. Dice Hechos 1, comienza el libro, versículo 1 y 2, que todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo capacitó a Jesús para dar esos mandamientos, entre ellos la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Ese mandamiento que es de Jesús fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso ahora la iglesia no dependemos de la figura de Jesús de manera corporal, porque en este tiempo Cristo no está con nosotros, sino que está sentado a la diestra del Padre. Pero Él ha enviado el Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender, a interpretar las Escrituras, y de ahí como iglesia nosotros podemos tener la revelación del Espíritu para saber qué decisión tomar y cómo actuar en cada situación.
ya sean decisiones corporativas como iglesia o individuales como hijo de Dios. Y Cristo también es el dador del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo sobre la iglesia y lo podemos leer en Juan 15:26. Él dice, cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés. Y podríamos decir que quizás la obra más importante de Jesús, luego de morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar al tercer día, es haber enviado el Espíritu Santo para capacitarnos, para ayudarnos en la vida diaria, en lo que significa ser un seguidor de Cristo. ¿Está bien? Voy a empezar el tercer y último bloque. Entonces hablamos hasta ahora de la obra del Espíritu Santo en el mundo material, incluida la humanidad. En segundo lugar, hablamos de la obra del Espíritu Santo en la vida y ministerio del Señor Jesús, nacimiento, cuando creció, su ministerio, la cruz, resurrección y los mandamientos que dio antes de regresar al Padre. Y ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el cristiano. ¿Vamos bien? ¿Sí? Espero que nadie se me duerma o no haber perdido a nadie en una curva, Agárrense fuerte, porque ya está la recta final. Ya vamos a terminar. La obra del Espíritu Santo en la salvación. Obviamente ahora estamos hablando de quienes ya hemos creído, de los que somos parte de la iglesia del Señor Jesús. Y dice, el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, ahí Juan capítulo 3, hablando del nuevo nacimiento, lo siguiente. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos biológicamente, la vida natural nos es impartida. Y comenzamos a respirar y podemos decir que estamos vivos. Pero el nuevo nacimiento espiritual es obra puramente del Espíritu Santo actuando en nosotros. Dice Romanos 8:9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por las dudas te recuerdo, te aclaro, si nunca antes lo habías escuchado, cuando nosotros rendimos nuestras vidas al señorío de Cristo, reconocemos que somos pecadores y le pedimos que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Nos transformamos en habitación, templo del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Como te decía recién, cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene a hacer habitación, Él viene a vivir en nosotros. Ahora, no tenemos que confundir esta experiencia con el bautismo del Espíritu Santo, que es un derramamiento posterior a la salvación y que nos capacita para el servicio. De eso vamos a hablar dentro de un ratito. Esto está hablando de lo que es el Espíritu Santo viniendo y haciendo habitación en nosotros y produciendo ese milagro del nuevo nacimiento, que de repente ahí podemos decir que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y la vida espiritual empieza a funcionar y si ya lo has experimentado, seguramente varios cambios habrás vivido en tu relación con Dios. Uno de los más grandes que yo recuerdo es que a partir del nuevo nacimiento, la Biblia pasó de ser un libro antiguo y difícil de entender en una palabra viva. A partir del nuevo nacimiento pueden pensar a entender y a decir, Dios me está hablando ahora a través de sus palabras. ¿Por qué? Porque ahora espiritualmente, a través del Espíritu Santo, Él me traía revelación lo que estaba escrito en su palabra. Y no lo podía experimentar antes porque todavía no había nacido de nuevo. B. El Espíritu Santo da testimonio al cristiano de que es hijo de Dios.
Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, fíjense, hay un espíritu con mayúscula que es el de Dios y el de minúscula que es el nuestro, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Es Él el que nos da la convicción. Es más que un sentimiento. No es decir, sí, ahora me siento mejor. No es solamente eso. No es solamente decir, yo creo que soy salvo. Sí, me imagino, quizás. No, tenemos la convicción de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, de que si algo nos pasa, vamos directo a la presencia del Padre. Esa es obra del Espíritu Santo. Eso es algo que produce el Espíritu Santo en nuestro interior, darnos la convicción de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por eso cuando hablamos de alabanza, de adoración, decimos de que todo ser, los pájaros, la naturaleza, todo lo que existe y es creado por Dios lo puede alabar, pero solamente un hijo de Dios que ha nacido de nuevo lo puede adorar y clamar, Abba, Padre. Solamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros es que podemos reconocer que Dios es nuestro Padre y lo podemos adorar como sus hijos. C. El Espíritu Santo bautiza al cristiano en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto lo quiero aclarar un poquito porque quizás por ahí está un poco confuso en el material. Dice 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y hay que diferenciar este bautismo que produce el Espíritu Santo cuando somos incorporados en el cuerpo de Cristo en la iglesia, del bautismo por el Espíritu Santo, que es otra experiencia. Juan el Bautista dijo en Marcos 1:8, y acá vamos a ver el contraste entre uno y otro tipo de bautismo, dice, yo la verdad los he bautizado con agua, pero él, hablando de Cristo, los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, el que leímos en 1 Corintios, lo realiza el Espíritu Santo. Él es el que nos incorpora al cuerpo de Cristo, ese cuerpo invisible, la iglesia del Señor Jesús. Pero el bautismo en el Espíritu Santo lo realiza Cristo. Él es el que envía el Espíritu y nos bautiza con poder para el servicio. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo es el agente, eso dice el material, es el que ejecuta, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el medio, ¿no? Imagínate, si has visto alguna vez un bautismo, es como si quien está parado al lado tuyo es el Espíritu Santo que te está sumergiendo en el cuerpo de Cristo. Ese bautismo lo realiza el Espíritu Santo en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Pero el bautismo por el Espíritu Santo lo realiza Cristo. Cristo es el agente y el Espíritu Santo en el medio en el cual somos sumergidos y somos bautizados. Todo cristiano nacido nuevo es hecho miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, mediante la operación del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, y te recuerdo, bautizar significa sumergir, eso significa que nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Esa figura que Cristo experimentó y que nosotros la replicamos en el momento que somos sumergidos en las aguas del bautismo, nos identificamos y de una manera exterior estamos dando testimonio de lo que ya pasó internamente en nosotros en el momento que recibimos el Evangelio y a Cristo como Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. No, por ahora se ve que está muy clara, Pastor Diego, o los hemos perdido. Bien. O estamos voy yo solo, José. Espero que sea lo primero. Espero que sea lo primero, así vale la pena que me estoy quedando afónico acá. Bien. No, están, en el chat están.
Bien, bueno, me alegro. Punto D. El Espíritu Santo sella al cristiano. Dice Efesios 1:13, que en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y también Efesios 4:30 dice, y no contristen el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando somos salvos, Dios coloca su sello. Es como que pone un sello de pertenencia, es decir, propiedad de Cristo. Y ese sello que Dios coloca en nosotros, los cristianos, es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Ese es el indicador, es la marca, es ese arra, como dice acá, ese contrato que está diciendo que cuando el dueño venga a buscarnos, va a poder poseernos. Esto es una figura que se usaba en la antigüedad, en tiempos que el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, que uno por ahí iba al puerto y iba a comprar mercadería, y por ahí no se la llevaba en el momento, pero cuando elegía decía, bueno, la compro, esto es mío, le pongo el sello. Después la vengo a buscar, pero nadie se la lleve porque es mía, yo ya la pagué. De la misma forma, Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él pone su sello por medio del Espíritu Santo, es decir, nadie lo toque, este es hijo mío, yo cuando venga lo voy a venir a buscar. Y ese sello, esa marca, es el Espíritu Santo. Pregunta, a ver. Sí, la hermana Chini está preguntando sobre el tema del bautismo, que tocaste recién, y dice si es el bautismo por inmersión es solo un testimonio. ¿Sí? Repito, pregunta es si el bautismo por inmersión es solo para testimonio o un testimonio. Bien, bueno, el bautismo por inmersión es una de las dos ordenanzas que nos dejó el Señor Jesús. Hay solo dos ordenanzas que Jesús instituyó. Una es la cena del Señor, lo que hicimos ayer como iglesia, recordarlo de Él a través de los símbolos del pan y del vino. Y la otra es el bautismo en agua. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando nos bautizamos, estamos dando, tal cual como dice la hermana Chini, testimonio público de lo que ya pasó privadamente en nuestro corazón. Lo que leíamos recién en cuanto al bautismo que produce el Espíritu Santo. Hay una figura, no quise entrar mucho, pero ustedes lo tienen en el material. Ahí el libro de 1 Corintios está comparando con el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, y dice que ellos fueron bautizados por la nube, y esa figura del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo era una figura de un bautismo en el cual los hacía ahora parte del pueblo de Dios. Y Pablo usa ese ejemplo traído ahora a la iglesia y dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo hace esa operación sobrenatural en la cual somos incorporados al cuerpo de Cristo. Por eso, si ustedes prestaron atención, ayer en el momento de la cena del Señor, que sabíamos que en la transmisión había personas nuevas y el pastor José había predicado y había guiado a hacer una oración por Cristo, cuando me tocó a mí guiar el momento de la cena, yo hice esta aclaración. Si vos has recibido a Jesús como Señor y Salvador tuyo, aunque sea hace 5 minutos, te invitamos a participar de la segunda ordenanza de Jesús, que es la cena del Señor. Y cuando nos podamos reunir nuevamente, te vamos a invitar a que vos hagas manifestación pública de tu fe a través del bautismo en agua. Entonces, no le evitamos o no le quitamos a la persona que realmente puso su fe en Jesús el privilegio de participar de la fiesta de la comunión por una cuestión que ahora es logística. No podemos nosotros bautizarte porque estamos en cuarentena, pero no le privamos ese beneficio si realmente la persona ha recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque aunque físicamente no lo hemos sumergido en el agua aún, por lo que leímos recién, el Espíritu Santo ya los ha sumergido en el cuerpo de Cristo y son parte de la iglesia del Señor. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, clarísimo, pastor. Ahí agradece la hermana Chini, pero también Agustín hace otra pregunta y dice, ¿entonces habría 2 bautismos?
uno de parte del Espíritu Santo y otro de parte de Jesús? Tal cual, sí. Es lo que vamos a ver en minutos más. El bautismo en agua como testimonio público de lo que ya ha pasado internamente, y de que, como leímos, el Espíritu Santo nos incorpora, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y está el bautismo del Espíritu Santo que lo envía el Señor Jesús. Y que tal cual leímos también, Juan el Bautista dijo, el que viene después de mí, es decir, yo bautizo en agua, pero el que viene después de mí, hablando de Cristo, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Estaba hablando de algo que solamente Cristo podía hacer al bautizar a las personas en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el servicio, ya no para ser parte del cuerpo de Cristo, que es algo que pasa en el momento que recibimos a Jesús como Salvador, sino una capacitación sobrenatural que recibimos del Espíritu Santo para poder servirle en la tarea de ser testigos de Jesús. Muy bien, y si nos entra una preguntita más, ya que se han animado los hermanos. Rocío pregunta, ¿qué pasa con el cristiano que se aparta? ¿Sigue sellado con el Espíritu Santo? ¿No? Repito, ¿qué pasa con el cristiano que se aparta? ¿Sigue sellado con el Espíritu Santo? Bueno, ahí entraríamos en otra discusión donde como iglesia en varios siglos todavía no hay un acuerdo absoluto. Nosotros particularmente como iglesia creemos de que Dios respeta el libre albedrío de las personas. Eso significa de que si yo en un momento recibí a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, pero en otro momento posterior decido alejarme o dejo que el pecado, las tentaciones me ganen y cedo y me voy alejando de Dios y de la iglesia, entonces nosotros creemos que esa salvación se puede perder. No de parte de Dios, porque no es que Él hace excepción de personas, decir, bueno, a este lo salvo, al otro no, este me cae bien y el otro lo tacho, sino que Dios respeta la libre voluntad, el libre albedrío de las personas. Y en esos momentos, ya vamos a ver más adelante cuando veamos de qué manera podemos ofender al Espíritu Santo, que es una persona, obviamente el Espíritu Santo se aleja. Estamos hablando aquí de un caso muy extremo, pero también en otras situaciones. No hace falta apartarse de Dios y de la iglesia para contristar al Espíritu Santo y alejarlo. Y quizás te has sentido por momentos que Dios tuvo que mirar a otro lado, porque lo que estabas haciendo a Dios no le agrada. Seguramente, si te ha pasado, sabes exactamente de qué estoy hablando, porque hay testimonio del Espíritu Santo cuando Él se entristece por nuestras acciones. Bien, sigo, así podemos cumplir con el tiempo y dejamos las preguntas entonces para el final. Estuvimos hablando de la obra del Espíritu Santo en el cristiano en el momento de la salvación, ¿sí? Dijimos que en el momento de la salvación el Espíritu Santo obra haciéndonos nacer de nuevo, que Él da testimonio de que a partir de ese momento somos hijos de Dios, nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos sella como pertenencia del Señor, que en breve nos va a venir a buscar. Vamos a ver el punto 2 ahora, la obra del Espíritu Santo posterior a la salvación. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí, en consecuencia? Y lo primero es que el cristiano es santificado por el Espíritu Santo. Y esto quiero solamente aclarar de que sería muy perjudicial para nosotros que el Espíritu Santo que estuvo obrando primero cuando no éramos cristianos para ser convencidos de pecado, justicia y de juicio. Luego cuando creemos, recibimos al Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Pero sería ilógico y terrible que de ahí en más el Espíritu Santo nos dejara solos. Porque no podríamos continuar con la vida cristiana sin la asistencia del Espíritu Santo. Sería muy fácil para nosotros volver a la antigua vida, volver a los antiguos vicios y dejar atrás el camino de Cristo. Por eso es fundamental la obra del Espíritu Santo, no solamente en el momento de la salvación, sino a partir de ahí, por el resto de nuestras vidas.
Y lo primero que hace el Espíritu Santo es santificar al cristiano. Dice 1 Pedro 1:2, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Esto lo hemos hablado cuando hablamos de la doctrina de la salvación, pero la santificación tiene dos momentos. Uno, que es cuando el Espíritu Santo nos aparta para Cristo. Es cuando tomamos la decisión por el Señor y decimos, bueno, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bueno, ok, ahí Él nos aparta, nos hace santos, apartados. Pero a partir de ese momento comienza un proceso de santificación en el cual cada día el Espíritu Santo nos capacita para ser más parecidos a Jesús. Y necesitamos el Espíritu Santo en los dos momentos, en el instante de la salvación, pero también en el proceso que se origina a partir de ese día. Punto B dice, el cristiano es capacitado para humillar la carne por medio del Espíritu Santo. Romanos 8:5 en adelante dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mis hermanos, es muy difícil, es imposible cumplir la voluntad de Dios con la mentalidad humana y la carnalidad que todos nosotros tenemos. No hay manera de que podamos cumplir la perfecta y buena voluntad de Dios en nuestra debilidad humana. Por eso el Espíritu Santo nos capacita para humillar la carne, como decía también Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo me haga pequeño para que Cristo se haga grande. Entonces, es un proceso que cada día, como decía Pablo, muero. Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí. Entonces, eso no es algo histórico que ocurrió el día que vos recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Es un proceso diario, que cada día morimos a nosotros mismos y permitimos de esa manera que Cristo pueda crecer en nosotros, dejar atrás la antigua naturaleza y ser revestidos de la nueva naturaleza en Cristo. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros solos no lo podríamos hacer. Por eso es importante que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando uno dice, ese programa no es para vos, esa película no es, ese lugar no es para vos, y que podamos estar atentos a esas luces rojas que Él va encendiendo en nuestro tablero, porque cuando le obedecemos y menguamos, entonces Cristo puede crecer en nosotros. C. Dice, el cristiano es transformado a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y me encanta aquí como lo dice 2 Corintios. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Muy linda ahí esa traducción de la NBI. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés cuando subió al monte? Dice que cuando bajó, era tal la gloria de Dios en él, que el mismo pueblo le pidió que se cubriera el rostro, porque el resplandor de la gloria y la presencia de Dios, la gente no lo podía soportar, era demasiado fuerte. Ahora, ¿qué privilegio tenemos nosotros, los hijos de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, de que podemos andar con la cara descubierta? No nos tenemos que tapar como lo hacía Moisés, sino que con la cara descubierta podemos reflejar la gloria de Cristo que está en nosotros. Y mientras estamos mostrando exteriormente esa gloria que tus amigos, tus vecinos, quizá algún día empezaron a notar, ¿qué le pasó a este? ¿No toma más? No hace más lo que hacía antes, no dice malas palabras, no hace aquello, pero no porque la religión no me lo permite, sino porque somos otras personas. Y eso que se ve por fuera, que es la gloria de Cristo, además, dice aquí, que internamente el Espíritu Santo sigue trabajando, haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y lo que mostramos no es nuestra
por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios logros o éxitos, sino que es gracia de Dios, es el producto del trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Lo vuelvo a leer, porque es maravilloso lo que dice este texto. Dice, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, como un espejo, cuando te pones frente al espejo, reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu trabajando en nosotros, haciéndonos cada vez más parecidos a Jesús. Y eso que pasa en nuestro interior, obviamente, se refleja en nuestro exterior. Y la gente puede ser testigo de la gloria de Cristo que está dentro nuestro por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Gloria a Dios. Tremenda obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Punto D. El cristiano es fortalecido por medio del Espíritu Santo para recibir una creciente revelación de Jesucristo. Dice Efesios 3:16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y el versículo 18 dice, y pido que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Parecería acá difícil de entender por qué está hablando de que el Espíritu Santo, por un lado, dice que nos fortalece y por otro lado nos permite conocer más a Cristo. Y es que justamente conocemos más a Cristo cuando descubrimos nuestras debilidades. Por eso cuando el Espíritu nos lleva a esos tiempos de prueba, de dificultad, en los cuales nos damos cuenta que solos no podemos y recurrimos a la gracia de Dios en nosotros, Cristo se revela de nuevas facetas y de maneras más gloriosas. Él se revela como tu proveedor cuando estás en una crisis extrema de necesidad. Él se revela como tu sanador cuando estás enfermo. Él se revela como el que te guía y te conduce cuando no sabes para dónde disparar. Siempre que estamos en dificultad, el Espíritu Santo nos fortalece, pero a través de nuestra debilidad también nos revela a Cristo de una manera más grande y más gloriosa. Quiero nada más mencionar los próximos títulos, así por lo menos termino en esta parte del material. Y si hay alguna pregunta podemos concluir. Dice, el cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los otros dos puntos solo los voy a leer porque lo vamos a ver más adelante en el curso. Dice, el Espíritu Santo ejerce el ministerio de consolador y el Espíritu Santo produce fruto en la vida del cristiano. Estas dos cosas le vamos a dedicar una lección, una clase específica a cada una de ellos. Y bueno, después se lo dejo para que ustedes lo puedan leer. Ya está el PowerPoint, como les dije, publicado en el material. La obra del Espíritu Santo en relación con el ministerio, con el servicio. Él nos bautiza y nos da poder para el servicio. Dice Hechos 1:8 que el Espíritu Santo, Jesús prometió que cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Aquí estamos hablando, y también le vamos a dedicar una lección específica al bautismo en el Espíritu Santo, que es ejercido o es enviado por medio del Señor Jesús. Es el segundo bautismo, no el primero, cuando recibimos a Cristo y fuimos bautizados en el cuerpo del Señor, en la iglesia, sino una capacitación sobrenatural que Dios envía para que le podamos servir. Revela y da entendimiento a la palabra de Dios. Solamente leo los títulos. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos da poder para predicar la palabra de Dios. Y nos capacita no solamente con denuedo para predicar, sino que ha prometido también responder con señales como consecuencia de aquellos que creemos, trayendo sanidad a los enfermos, trayendo también libertad a los oprimidos y bautizando también con el Espíritu Santo a aquellos por quienes oramos e imponemos las manos. Y por último, está la obra del Espíritu Santo en conexión a la resurrección. Acá dice que el Espíritu Santo va a levantar nuestros cuerpos el día en que estos cuerpos finitos,
corruptibles sean glorificados y recibamos un cuerpo similar al que tiene el Señor Jesús. Y hasta que ese momento llegue, también el Espíritu Santo obra en nuestros cuerpos mortales, trayendo salud física en los casos que sean necesarias y en los cuales pidamos también en oración que Dios nos sane de distintas enfermedades, sobre todo cuando la ciencia médica no tiene una respuesta. Bueno, era mucho el material, yo traté, y con la ayuda de Luciano y Cecilia, poderlo resumir, porque me pareció muy interesante, pero ya terminando esta primera lección, yo espero que a vos te quede una mayor claridad de la necesidad que tenemos los hijos de Dios, de que el Espíritu Santo que está en nosotros pueda crecer cada día, ayudándonos a ser cada vez más parecidos a Jesús. Espero que mañana, cuando te levantes, como un libro que durante mucho tiempo, por lo menos a mí me inspiró a decir, bueno, cuando me levante a la mañana, decir buenos días Espíritu Santo, y creer y declarar que Él está conmigo durante la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento, haciendo todo lo que acabamos de leer, capacitándome, revelando, guiando, fortaleciéndome frente a las tentaciones y también transformándome cada día más a la imagen del Señor Jesús. ¿Habrá alguna pregunta ahí, José? Sí, tenemos dos preguntas. Yo te las paso y vos considerarás si las tenés que contestar ahora o después están incluidas en los temas de las próximas clases. Pero una de la hermana Eva que dice, nosotros no podemos privar de la Santa Cena a alguien no bautizado, ¿sí? Y la otra pregunta está relacionada con el bautismo y dice lo siguiente. ¿La llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo? Son las dos preguntitas que han quedado pendientes. Ok, bien. Bueno, en cuanto a la primera, que entiendo tiene que ver con el bautismo en agua, les digo la decisión que hemos tomado nosotros como equipo pastoral de la Iglesia de Renacer. Nosotros no le privamos de tomar la cena a alguien que no ha sido bautizado mientras está en proceso de ser bautizado. A ver si se entiende. Si una persona recibió a Cristo ayer y el próximo bautismo lo vamos a tener, no sé, en agosto, y todas las cenas del Señor que tengamos hasta agosto, no le vamos a privar de ese beneficio. Ahora, si en agosto tenemos un bautismo en agua, y esa persona que tuvo la oportunidad de hacerlo y que le damos también la posibilidad de tener una clase donde le explicamos en qué consiste y qué es una ordenanza del Señor, voluntariamente decide no bautizarse, ok, entonces ahí sí nosotros le vamos a explicar de que esta es una fiesta de comunión para los que ya hemos tomado el paso de obediencia al bautismo y que hasta tanto esa persona no se bautice, va a tener que prescindir de participar de la cena. ¿Se entendió un poquito? Espero que sí, por lo menos de manera práctica como lo hemos hecho. Y en cuanto a la llenura, bueno, yo muchas veces he explicado esto, ya como verán, me tomé todo el agua que había en el vaso, pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, imagínense yo tuviera una jarra en mi mano, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, ¿no? Viene, como leíamos recién, nos transformamos en habitación del Espíritu Santo. Y es como si yo echara un chorrito de agua adentro del vaso. El Espíritu Santo adentro nuestro. Somos habitación del Espíritu. Cada tanto el Espíritu Santo, cuando lo buscamos, cuando lo anhelamos, puede traer una llenura mayor. Puede ser cuando estamos en un tiempo de adoración, de búsqueda, de lectura de la palabra. Es un proceso en el cual, como también leíamos recién, yo voy menguando y Él va creciendo y voy sintiendo esa llenura del Espíritu Santo. Yo me siento lleno por dentro del Espíritu Santo, al punto, como decía el salmista David, el Salmo 23, mi copa está rebosando, ¿no? Llega un punto que uno se siente tan lleno que por momentos parecería que el Espíritu Santo empieza a brotar de dentro nuestro hacia afuera. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo es como si yo ahora tomara mi vaso y lo sumerjo adentro de la jarra.
porque eso significa sumergir, bautizarse, perdón, significa sumergir. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, el vaso está dentro de la jarra. Ya no se lo ve más al vaso. Lo que se ve es la jarra donde el vaso ha sido incorporado. Y esta es la experiencia del profeta Ezequiel, que dice que él tenía que cruzar un río y al principio el agua le llegaba a los tobillos y caminó 50 metros, le llegaba a la cintura, 50 metros hasta los hombros, pero 50 metros más. Dice que la única forma de poder cruzar el río era nadando, porque ya no hacía pie. Y si has experimentado esa plenitud y ese bautismo en el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando, en el cual ya pierdo el control, en el buen sentido de la palabra, porque ahora soy controlado por el Espíritu Santo. Yo estoy sumergido adentro del Espíritu y todo mi ser le pertenece a él. Pero de eso vamos a hablar más adelante, cuando en la lección específica del bautismo en el Espíritu Santo toquemos ese tema. Bien, estamos listos, pastor. Bien. Hay una Bueno, sola lo último... me están preguntando cuáles son las tareas para el lunes Bien, próximo. bueno, eso les quería aclarar, así nos despedimos y les doy gracias por estos 10 minutitos que me han regalado para poder completar el material. Al finalizar el material que ya está publicado en la web, les recuerdo que en la sección, creo que dice materiales, justamente está el PowerPoint, para que ustedes puedan resumir todo el contenido de la lección. Y al final de la lección hay un cuestionario en el cual les va a ayudar. Son en realidad 2 cuestionarios. El primero tiene 4 preguntitas que son de observación. Si ustedes leyeron el material, les va a ayudar a poder afirmar los conceptos más claros. En este caso, como no va con nota, lo pueden hacer varias veces hasta que lo puedan contestar bien, y de paso los van preparando para el examen. Y el segundo cuestionario es una pregunta abierta. Y ahí básicamente lo que yo les pregunto es, en lo que mencionamos al final, la obra del Espíritu Santo en el cristiano capacitándolo para el servicio, ¿cuál de todos esos ministerios o acciones del Espíritu son las que has experimentado vos últimamente de una manera más notoria? ¿Y por qué? Dándote capacidad para predicar, revelación de la palabra, consolándote. Bueno, no sé, es una pregunta abierta. Ahí me interesaría saber la respuesta también para conocerlos mejor y poder guiar así el resto de las lecciones. Si les parece bien, hacemos una oración, nos despedimos y yo quisiera invitarte que en esta oración podamos decirle al Espíritu Santo que lo necesitamos, que le damos permiso para que Él siga obrando en nosotros, haciendo esa obra maravillosa. Así que ahí donde estás, por favor, unite en esta oración y digamos juntos: Padre, te damos gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo. Te pedimos que esta materia, que este curso, no sea solamente un crecimiento intelectual en nosotros, aprendiendo puntos, versículos que luego tendremos que rendir en un examen, sino que sobre todo sea un crecimiento en el conocimiento de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo nos pueda capacitar para ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores esposos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores siervos de Dios. Te damos control, Espíritu Santo, para que vengas y hagas tu obra. Te pedimos perdón si por momentos te hemos entristecido, te hemos ignorado. Y te invitamos ahora para que vengas, para que nos capacites, para que nos llenes y para que todo lo que hemos leído en la palabra de Dios sea realidad en nuestras vidas. Yo bendigo al pueblo de Dios, bendigo a la familia de Cristo y a cada hermano o hermana que está ahora estudiando, capacitándose, declarando que este curso no va a ser solo una experiencia intelectual, sino sobre todo va a ser una experiencia espiritual de crecimiento, de mayor revelación de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que así sea. Muchas gracias. Dios les bendiga. Tengan una semana bendecida, prosperada en victoria. No se olviden de la tarea, leer el material y nos vemos la semana que viene, a menos que haya una pregunta que el Pastor José me levante la mano. No es una pregunta, sino que el profesor que va a iniciar la
la otra materia el lunes próximo, dejo una tarea para los alumnos, y es que puedan leer en el libro de Primera Timoteo, que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el capítulo 1 y 2, pero la consigna es leerlo por lo menos en 3 versiones diferentes, ¿sí? Capítulo 1 y 2 de Primera Timoteo, leerlos en 3 versiones diferentes. Muy bien, no tengo más nada, no hay preguntas, todos agradecen la clase, Pastor Diego, muy clara y muy Bueno, edificante. gracias a ustedes, Dios les bendiga mucho, que descansen. Gracias Pablo, gracias a todo el equipo, gracias a Amílcar, José, Luciano, Cecilia. Nos vemos, Dios les bendiga.